Bueno, los invito a los tres expositores a que pasen al frente, que vamos a iniciar la ronda de preguntas. Creo que a lo largo de las tres presentaciones hemos tenido un buen análisis de cuál es la situación actual. Primero, Horacio nos presentó lo que piensan los productores, después Pablo nos dijo lo que los productores hacen o hicieron durante este tiempo, y ahora al final Ignacio nos contó un poquito cuánto produjeron y cuánto ganaron o dejaron de ganar. Vamos a abrir un espacio de preguntas a los que nos están siguiendo a través de internet o de las estaciones experimentales. Supongo que debe figurar un número de teléfono en la pantalla a través del cual pueden hacer las preguntas para que lleguen acá a la mesa. Y bueno, a los que están acá, solamente el pedido de que las preguntas sean lo más concretas y breves posible, así todos podemos preguntar. Adelante, los tímidos primero. Capaz que quedaron un poquito anonadados con la sopa de número al final de Ignacio, pero a ver si... Buenos días, Otávio Sico de Jaguarón, de Brasil, soy médico veterinario. Ignacio, ¿cuál es la influencia que te piensa la genética de los ganados que pone para esa ganancia individual? ¿Qué peso tenía en el sistema? Está buena la pregunta. No está cuantificada la genética, sí son razas, como hoy un poco lo caracterizó Pablo, son la mayoría de carne, razas británicas y sus cruzas, con algunas empresas que tienen algún componente holando, pero... corregime Pablo, son 2 o 3 máximo eso, pero son básicamente británicas cruzas. Pero no lo tenemos caracterizado, ¿no? O sea, no está medido ni caracterizado con finura eso. Indudablemente, o sea, todo lo que agregue elementos para tratar de explicar el por qué está pasando eso, ni que tal vez. Hola, buenos días. La pregunta va dirigida a Ignacio y mirando su presentación me quedaba una duda. En el caso de arroz, en algunos trabajos, se ha encontrado que a veces la explicación no va por la parte productiva, sino por una parte de gestión operativa del productor, siendo que él mismo aplica los mismos insumos y a veces tienen la misma performance, pero los márgenes son diferentes. No sé si, supongo, o tenés la posibilidad de analizar ese tipo de cosas en esto, es decir, si ese resultado económico no está asociado a una gestión operativa, si los dos aplican la misma cantidad de insumo, pero el resultado es diferente, que capaz que la aplicación puede estar por ahí, ¿no? O sea, coincido contigo, o sea, indudablemente, acá lo que esto está marcando es que hay gente que gastando lo mismo tiene resultados diferentes, y eso responde a una gestión operativa, para usar el mismo término que vos usaste, que está haciendo la diferencia. O sea, el momento que hago el gasto tiene mayor impacto marginal que otro que lo aplica en un momento o a destiempo o no tiene ese impacto marginal. Indudablemente o sea, cuando hablamos de ganadería, todos los aspectos asociados al proceso, que a veces son difíciles de cuantificar, pero tenemos que avanzar un poco en el protocolo de cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, son gran parte de los factores que están explicando este resultado. Y más en estos sistemas, que son sistemas que tienen una alta proporción de área mejorada, que digamos que si bien son distintos, pero tienen algunos comunes denominadores muy fuertes, todo lo asociado al proceso me parece clave. O sea, ¿cuándo defino la compra? ¿Qué peso de compra tienen los animales? Porque eso me está determinando, y qué cosa hago cuando entran los animales. O sea, hay muchas cosas de detalle de la gestión del propio proceso ganadero que indudablemente están explicando estas cosas. No están levantadas de alguna manera potente en esto para poder poner arriba de la mesa lo que hacen y la forma que hacen los productores que tienen mejor resultado. Creo que es un punto importante que voy a marcar. No te contesté nada, pero estoy de acuerdo. Buen día. Un comentario sobre los datos de la encuesta que presentó Horacio y sobre los datos que presentó Ignacio ahora al final. La encuesta, si no recuerdo mal, está basada en 2013, los datos de ACA 2013. Veníamos de un periodo de
arroz con precios en el orden de los $13. Y fue también los últimos años que tuvimos ganancias de rendimiento físico importantes. Entonces, mucho de esa encuesta creo que está sesgado, alguna de las respuestas, por esa coyuntura económica del arroz. Y sumándole a los datos que presentó Ignacio, también creo que tenía un sesgo por los datos de la ganadería. Los deflectores que mostró Ignacio son los mismos que tenemos en el arroz, o sea, hoy los dos rubros muestran muy buenos indicadores cuando medimos en ganancias productivas y muy malos económicos. Nosotros ahora, analizando algunos datos para el taller de arroz, es lo mismo, hay una inflación del 2004-2005 a hoy en pesos de 179, 180% en pesos y una devaluación en dólares del 22%. Eso quiere decir que tenemos un incremento de costos en dólares insostenible. Los aumentos de producción no son suficientes para enfrentar esa restricción. El comentario final, en definitiva, viendo esas dos cosas, es que hace años teníamos algunos rubros que por sí solos podían tener un resultado positivo. Hoy los dos, en términos reales, están en resultados negativos y más que nunca se precisan uno del otro. Así que la articulación, y si pudiéramos hacer una encuesta nueva, actual, creo que las respuestas deberían ser diferentes y es el camino que necesariamente tenemos que recorrer. Volviendo sobre la encuesta y en el momento en que se hizo ese trabajo, uno de los puntos que se pretendía analizar es en las encuestas de DIEA y en la información que se manejaba, y que creo que sigue siendo hoy parecido, menos del 50% de los rastrojos de arroz que no vuelven a ser sembrados con arroz se sembraban praderas. O sea, seguía habiendo y sigue habiendo un gran gap en lo que es las posibilidades del sistema en su conjunto. Entonces, la encuesta pretendía bucear en ese conjunto de gente que son dueños de campos arroceros, que tienen su relación con los arroceros de distintas maneras, a ver si ahí teníamos. Y yo recuerdo haberlo conversado con Horacio, sorprendió que a la pregunta de si esa relación dueño de los campos, productor arrocero o arrocero ganadero, limitaba la tecnología, y en general se dijo que no, que es muy baja la respuesta de decir que eso era una limitante. Sin embargo, nosotros por el lado arrocero lo tenemos absolutamente definido. El arrocero arrendatario que no tiene un sistema relativamente de mediano plazo acordado con los campos, tiene una cantidad de limitaciones tecnológicas que hacen al resultado, ¿no? Entonces digo, solamente reflexiono porque nos sigue quedando un área difícil de acceder sobre cómo potenciar la mejora del sistema arrocero ganadero, arrocero agrícola ganadero, en esa relación difícil de dueños de campos, agricultores, productores, ¿no? Sí, un comentario adicional a eso que decía Gonzalo. De las pocas respuestas que hay con respecto a la pregunta de cómo se podría mejorar ese tipo de arreglos, todas van por el lado de alargar los plazos de los contratos, de hacerlos de más de 5 años, van para ese rumbo, pero son muy pocas las respuestas que hay, ¿no? Cuando trataba de explicar la performance individual, mostraste una gráfica que estaba dotación y performance individual como una nube de puntos grande, ¿no? Sin duda no va a haber una tendencia en el extremo, digamos, superior derecho, se agrupan los que tienen mayor dotación y mayor producción individual. ¿Tenés algún indicio de qué hacen esos productores para tener alta dotación y alta performance? Porque son las dos que explicarían la producción de carne, ¿no? ¿Tenés algún indicio de qué pueden compartir esos casos? Sí, la pregunta está buenísima. Capaz que una precisión, o sea,
La información esta, como bien dijo Pablo, la obtuvimos gracias a los asesores CREA, y ahí muchos sistemas los visitamos y algunos otros nos quedaron en el tintero para poderlos visitar. Por lo tanto, la respuesta va a tener va a estar acotado en ese sentido. A ver, los sistemas que tienen, yo te diría que hay un par de componentes. O sea, el ajuste de carga me parece que es un componente importante asociado a los sistemas, y hay sistemas que han tomado la decisión explícita de bajar carga para mejorar la performance individual. O sea, han transitado ese camino. El uso me parece estratégico, o sea, el aterrizaje en tiempo y forma del tema pasturas me parece que es otro componente. O sea, hacer la pastura en el momento que hay que hacerla para poder tener entrada rápido, sobre todo en las praderas del primer año, es otro de los componentes como característica general. Y el uso estratégico de suplementación me parece que es otro de los puntos que también estaba. O sea, ya sea con corrales de recría algunos o con suplementación, es otro de los componentes que podían compartir digamos, de manera de opinión. No lo tengo caracterizado objetivamente eso, pero de manera de opinión te diría que esos tres componentes son los que están operando. O sea, el ajuste de carga, o sea, el mirar el sistema en clave película y saber que en el verano, o sea, tener esa discusión arriba de la mesa, el lograr buenas pasturas por 3 o 4 cosas tecnológicas, y el uso de suplemento estratégico, o en algunos casos con corral de recría, eran como los componentes que compartían capaz que esos sistemas que tenían alta performance y alta producción de carne. Bien, gracias Nacho. Antes de ir a una pregunta acá voy a leer una pregunta que nos llega de la gente que nos está siguiendo por internet para Nacho Bufa. ¿Sería posible incorporar un compartimento vino en la rotación arrocera? ¿Sería además económicamente viable? Está buena la pregunta, y ahí capaz que aprovecho para comentar una cosita. En la próxima revista va a salir un artículo especial analizando un poco los números económicos de el módulo intensivo palo a pique acá de ovinos a partir de prolífica. Que bueno, que son en 22 hectáreas, que es una superficie acotada, pero los resultados económicos que nos están mostrando ese sistema, donde está todo muy monitoreado, pesado, muy registrado, son realmente importantes. O sea, estamos hablando de más de $500 de ingreso en ese sistema de prolífica. En el componente el componente ovino, uno hace los análisis que hace y siempre da. Digamos, ahí hay un tema de operativa, hay un tema me parece, de articulación, porque o sea, el número del invernado ovina siempre fue espectacular. La cuestión era cómo te hacías de la oferta de cordero para poder escalar en un sistema de esto, ¿no? Porque te ponías a jugar y en 2 minutos, porque capaz que precisaba 5 o 6 mil corderos para poder atender un sistema de esto. Entonces, ¿cómo articulás la cadena para lograr tener esa producción? Pero el impacto sería muy importante, no cabe ninguna duda. Bien, gracias. Acá, hola, buen día. Para Ignacio. Ignacio, mostraste 4 pendientes por región del resultado económico en función de la producción de carne. En el este era de las más altas. Cuando mostrás los datos actuales, el B es el mismo, sigue siendo 0,9. La primera pregunta es, ¿qué comentario te merece eso? Y la segunda es si tenés el dato de cómo estamos comparativamente con otras regiones del país en cuanto a eso. O sea, seguimos teniendo, o sea, por eso uno de los puntos de las consideraciones que seguimos siendo es una zona con altísimo potencial. O sea, sigue mostrando el hecho de que mejorar en términos de producción física los sistemas, con los últimos resultados recabados, ¿no? Mejorar la producción física sigue teniendo impacto alto, positivo, económico en las empresas. Eso, digamos, ratifica lo mismo que ha hecho Giprocar. Y con respecto a otras zonas del país, no hay reeditado, digamos, análisis de este tenor actualizado para otra zona del país.
Con respecto al basalto, me animo a decirte que cuando estuvo hecho eso, las relaciones de precio en torno a lana ovina eran diferentes a las de hoy. Creo que esa pendiente que daba 0,17 para el basalto va a mejorar sustancial bastante. Por ahí no tengo más para decirte. Sí, un poco en la línea de lo que había dicho Daniel, la evolución del cultivo de arroz, que es mayor productividad y peor resultado económico. Resulta que al actualizar, digamos, los datos del Giprocar, que tenemos mayor producción y peor resultado económico. Hay una pregunta que capaz que es para Pablo. Tú dijiste que eran 24 empresas que eran todas dueñas de tierra y dueñas de la tierra, o sea, dueñas de los sistemas, ¿no? O sea, no sé cómo se analizaría esos resultados si pasamos a sistemas donde tal vez una de las opciones que podrían tener los arroceros medianeros, acceder a las tierras vía arrendamiento, digamos, cuando le ponemos ese componente además, que no sé si está dentro del análisis de las 24. Un poco, la pregunta un poco, a ver, ¿cuál fue la razón de que se analizaran 24 empresas que fueran dueños de los sistemas y no integraron de pronto la posibilidad de otro tipo de manejo de la tierra, que es un poco lo histórico de cómo mejorar esa relación arrocero dueño de campo, ¿no? Sí, buena pregunta, Hernán. La primera razón es porque queríamos mantener las 15 empresas que habían participado del Giprocar hace 10 años para tener la misma foto de esas empresas hoy. Y la mayoría de esas empresas eran propietarias de tierra, ¿no? O sea, para que esa comparación fuera válida en términos de trayectorias y números físicos y económicos, ese cerno, digamos, tenía que entrar. Dentro de las siguientes, abarcamos más empresas, pero se nos complicó realmente, más allá de lo que puede ser la descripción cualitativa, el acceder a números de esas empresas. O sea, empresas que realmente lleven números físicos, productivos, económicos, saliendo de ese núcleo duro de empresas que están en FUCREA y alguna de otra que formaron parte de este relevamiento de 24 empresas, realmente cuesta mucho conseguir. Reconozco la inquietud y tal vez es necesario plantearnos como parte de esta estrategia que estamos desarrollando a futuro, decir, bueno, plantearnos algo similar con 20, 30 empresas donde el arrocero y ganadero no sean la misma persona o no sean propietarios de la tierra. Sería un desafío muy interesante como para empezar a atacar ese tema. Una cosita más, o sea, es una limitante del abordaje que es un tipo de empresa particular, que capaz que no es la generalidad de la problemática, sobre todo de los arroceros. Eso explícitamente lo hemos discutido con Pablo, pero el abordaje de las problemáticas para adelante, o sea, digamos, si esto se va a monitorear sistemas para adelante, sí tienen que tener esa consideración. O sea, sí tienen que tener desde el hecho de que vamos a analizar arroceros puros con ganadería, y no, digamos, va a ser un gorro de lana en el sentido de cómo hacerse los datos, pero está claro de que si no pasa eso, queda rengo de cosas, porque estamos mostrando la mejor versión de la película, que es fea. Dos preguntas. Una, Pablo, que hiciste la diferencia en cuanto a la implantación de la festuca, si terrestre o por avión. Cuando se hace por avión, ¿se hace algún acondicionamiento previo entre la cosecha del arroz y la siembra de la festuca, o solamente es el método? Que recuerde ahora, no se hacía ningún acondicionamiento especial más allá del que tenemos acostumbrado de ver en cualquier pradera sobre rastrojo de arroz, en el sentido de sacar el agua, romper taipas. Sí, capaz, en algunos de ellos no era una adopción estructural en toda el área, en todos los rastrojos, sino que se seleccionaban los rastrojos cosechados más temprano, más secos, mejor drenados, con más pendiente. O sea, como que se trataba de poner esa festuca por avión en los rastrojos en mejores condiciones. Eso sí,
Y la segunda, quizás por analfabeto pecuario, pero ustedes separaron por largo del periodo pecuario o de praderas. ¿Se puede suponer que la calidad y la productividad de esos años es similar, independientemente del largo, sean 4, 5 o 6 años? ¿De la calidad de la pastura? Sí, y su efecto. Y esa información no la tenemos. Incluso a mí cuando Ignacio presentaba que hay niveles similares de porcentaje de área mejorada, en torno al 60% hoy, comparado con 10 años atrás, a mí me surge la duda de esa área mejorada desde el punto de vista de la calidad, del aporte de nutrientes al animal, al suelo, si realmente estamos hablando de un mismo 60% o son distintas cosas. Esa información faltó en el Giprocar hace 10 años atrás, faltó ahora, capaz que es algo también que tenemos que empezar a prestar mayor atención en caracterizar más la calidad de esa base forrajera, porque ahí estoy seguro que puede ayudar a que aparezcan diferencias en cuanto a performance animal, por ejemplo, en donde hoy por hoy hay muchas situaciones donde se gasta lo mismo en 2 pasturas, pero vamos a ver a una después y está muy buena y vamos a ver la otra y no está tan buena. Entonces, de alguna manera hay que empezar a segregar más en cuanto a la calidad. Gracias, por ahí va la pregunta. Bueno, muy bien, excelente. Creo que ya han empezado a surgir algunas cuestiones para los trabajos que vienen para adelante, así que me parece que el panel de la mañana empezó ya a producir efectos. Yo le agradezco nuevamente a los 3 expositores, creo que han sido muy claros en sus exposiciones, también a ustedes por las preguntas. Nos vamos a ir a un intervalo para descansar un poco, estirar las piernas y volver renovados dentro de un ratito. Gracias.